Buenas, mi nombre es Cristian Miguel Gómez Salazar. El día de hoy voy a explicar los ejercicios relacionados con el tema de cables y para un primer caso tenemos este enunciado. El conductor eléctrico se encuentra soportado en un punto del cable. El peso del cable se desprecia. En este caso se puede visualizar cuando entre dos torres, aquí las tenemos, o postes se ubica el cable ACB, que debe soportar una gran cantidad de cableado eléctrico. Ok, primeramente tenemos que hallar lo que son las longitudes del cable, las tensiones y para realizar todo el proceso, primero tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre. Aquí podemos evidenciar las tensiones que debemos hallar, la tensión CB, la tensión AC y tenemos el peso de nuestro cableado eléctrico. Nos entregan ciertos datos, aquí lo tenemos, como L, pues, longitud, XA, XB, DB, DA, HA, C y HB. Con cada uno de estos datos podemos obtener la siguiente información, el cual es W. Para obtener el valor de W, el cual es el peso, simplemente tenemos que llevar a cabo o que realizar esta operación con esta fórmula. La densidad por un cuarto de pi por el diámetro al cuadrado por la longitud L por la gravedad. Ok, para realizar cada uno de los procesos tendremos en cuenta temas como el equilibrio de cuerpos rígidos, la trigonometría y la geometría. Primeramente, tenemos otro diagrama de cuerpo libre, que son dos triángulos rectángulos que se forman por los cables. Tenemos ciertas distancias, como podemos observar, tenemos HA, HB, ¿cierto? Tenemos XA, que en este caso es 34, y simplemente con una operación que sería el teorema de Pitágoras, podemos encontrar primero el tramo SA, que sería el tramo comprendido entre el punto A y el punto C, y luego SB, el tramo comprendido entre el punto C y el punto B. Aquí hacemos los cálculos del teorema de Pitágoras y tenemos que el tramo SA tiene un valor de 35,1710 metros, el otro tramo tiene 39,96 metros, lo cual nos da un total de 75 metros, 13. Para encontrar los ángulos, simplemente llevamos a cabo trigonometría, que sería tangente a menos 1 del cateto opuesto sobre el adyacente, y tenemos que el ángulo de A es de 14,82 y el ángulo B es de 31,70. Para el equilibrio de cuerpo rígido, aquí vamos a calcular las tensiones. Tenemos lo siguiente: tenemos nuestro punto central C y las tensiones que se desprenden a partir de ese punto, incluyendo el peso que va hacia abajo. Planteamos las ecuaciones de equilibrio, que serían sumatoria de fuerzas en X, en Y, y finalmente, bueno, aquí están los cosenos y senos de los valores, pues de los ángulos. Aquí tenemos el peso y por último, al reemplazar en estas dos ecuaciones, obtenemos que la tensión AC, que es esta que está aquí, es de 13.763 newtons y la tensión CB es de 15.638 newtons. En nuestro caso número 2 tenemos el siguiente enunciado. El peso del conductor eléctrico se distribuye en todo el cable mediante tirantes y este adquiere la forma de una parábola. En este caso se puede observar entre dos torres o postes, cuando un cable de longitud X debe soportar una gran cantidad de cableado eléctrico. Una vez más tenemos que calcular la longitud del cable ACB y las tensiones. Bueno, tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre, tenemos las reacciones en A y en B, incluyendo el peso. De igual manera nos proporcionan los datos del ejercicio anterior. Con la siguiente fórmula podemos obtener el peso y el peso específico, obteniendo valores diferentes. El peso específico de 172,6 kilogramos metros y el peso de 11.739,81 newton. Conocemos una fórmula la cual es que AX más X, XA más XB es igual a L. Y para realizar cada uno de los cálculos vamos a manejar los temas de equilibrio de cuerpo rígido, trigonometría y geometría y un tema de sucesiones. Primero realizamos ciertos cálculos geométricos. Obtenemos el cable ACB, lo cortamos teniendo en cuenta el punto C, que es el punto más bajo, hasta un punto P. Hacemos sumatoria de momentos en P y obtenemos la ecuación de la parábola. Luego, esta ecuación de la parábola la ponemos en términos de HB y HA. Esta relación, esta razón entre HB y HA la llamaremos RH, la cual tiene un valor de 2,33. HB y HA se hallan con cada uno de los datos proporcionados en la tabla, teniendo para HA un valor de 9 y HB un valor de 21. Em, Tenemos nuestra ecuación cuadrática. Al despejar toda esta razón, operamos esa ecuación cuadrática con la fórmula general y tenemos que XA tiene un valor de 26,9 metros. Ya que tenemos XA y tenemos L, y aquí tenemos nuestra fórmula, lo único que tenemos que hacer es una resta. Por lo tanto, tenemos un valor de XB de 41,09 metros.
Procedemos a realizar para cada tramo el análisis de cuerpos rígidos con las fórmulas. Para la tensión TO, que es esta tensión que podemos observar aquí, realizamos de igual manera. Reemplazamos cada uno de los datos en la ecuación de la parábola y tenemos que TO tiene una tensión de 6.942,35 newton. Realizamos el equilibrio de cuerpo rígido, planteamos las ecuaciones de equilibrio y obtenemos las componentes de las tensiones, TAX, TAY, TBX y TY. TAX y TBX, debido a una igualdad y que no hay más fuerzas en el eje horizontal, tienen el mismo valor de TO, el cual es 6.942,35. TAY tiene un valor de W, el cual es el peso específico por XA, dándonos un valor de 4.644,78 newtons, y TBY 7.095 newtons. Una vez que tenemos las componentes rectangulares, realizamos el teorema de Pitágoras o operamos con este, y tenemos que la tensión AC es de 8.352,86 newton y la tensión BC es de 9.926,51 newton. Los ángulos que estas tensiones generan con respecto a una horizontal en el punto donde se encuentran, en el caso de A es de 33,78 grados y de B es de 45,62 grados. Finalmente procedemos a hallar la longitud del cable. Aquí tenemos ciertas sucesiones y reemplazamos estas variables por los valores que previamente encontramos, XA, HA. Y obtenemos que el tramo SA es de 28,91 metros y SB de 48,25 metros, dándonos un total en la longitud del cable de 77,16 metros. Finalmente, en nuestra tabla de resultados podemos evidenciar cada uno de los resultados. Como conclusiones tenemos que una tensión máxima de 9.926 que la genera la tensión BC, la tensión TO es la mínima y la longitud del cable es de 77,16 metros. En el caso número 3 del tema de cables tenemos la siguiente descripción, una catenaria. Bueno, esto es un cable que soporta su mismo peso, en este caso es el mismo conductor eléctrico. Para este caso, en cada una de estas medidas tenemos los datos de los, de los dos anteriores ejercicios, los cuales podemos observar aquí. Nuestro diagrama de cuerpo libre, que bueno, aquí lo podemos ver, tendremos reacciones en A y en B, incluyendo también el peso. W, que es el peso específico, es el mismo del anterior caso, 172,6 kilogramos metros. Y bueno, W en este caso requiere de un valor que es la longitud del cable, pero en este caso no la tenemos, lo cual pues lo dejamos como incógnita. Realizando ciertos cálculos geométricos, podemos obtener HA y HB, que lo tenemos aquí, ya que tenemos DB y tenemos DA y tenemos C. Ok, K, bueno, es una variable que tenemos que encontrar igualando cada una de estas dos fórmulas que tenemos aquí, la cual, digamos, surge de derivaciones de la forma del cable y pues temas de integración con todas esas fórmulas. En la siguiente tabla tenemos ciertos valores de prueba para K, para cada una de las ecuaciones, y obtenemos que el valor de K, que hace que, que los valores se aproximen mucho, es 42,6. Otra prueba de este valor de K sería pues igualando y despejando e igualando a cero nuevamente cada una de las ecuaciones en una calculadora inteligente, como en este caso GeoGebra. Aquí obtenemos el valor de 42. Una vez que tenemos K, eh, y obtenemos XA, ya que pues si el valor de K hace que las ecuaciones igualen mucho, tenemos el valor de K, bueno, obtenemos XA, perdón, tenemos XA y tenemos L, por lo tanto podemos despejar XB y obtenemos un valor de 40,75 metros para XB y 27,24 metros para XA. Por el equilibrio de cada uno de los tramos por separado CA y CB, y equilibrio de cuerpo rígido, entre otros temas, como las ecuaciones derivadas de la forma del cable, obtenemos estas fórmulas de aquí y que al reemplazar y ya tener el valor de K, tenemos YA como 51,65, YB 63,65. La longitud del cable, en este caso SA, es de 29,13 metros. SB sería de 47,25 metros y una longitud total del cable de 76,38 metros. En cuanto a las tensiones, por equilibrio de cuerpos rígidos, tenemos que TO es de 7.364, TAX es el mismo que TO, ya que no hay más
digamos, reacciones en el eje horizontal, es decir, el eje de la sequía, TAY sería W por la longitud del cable, que sería 5030, el ángulo que forma esta tensión con respecto a una horizontal es de 34,33. Y ya que tenemos las componentes horizontales de TA, podemos hallar por Pitágoras, o bueno, la resultante de TA es que 8918. El mismo caso aplica para la tensión en B y tenemos valores de TBX 7364, TBY 8157 y el ángulo de B de 47,93 y una tensión final de 10.989. Bueno, la longitud total del cable es de 76,38 metros, la tensión máxima en este caso es de 10.989. Aquí tenemos cada uno de los resultados que nombramos, recopilados en una tabla. Y bueno, por último, tenemos ciertas preguntas aquí, la cual, por ejemplo, la primera pregunta sería ¿qué diferencia hay en cada caso? Bueno, la diferencia es que en la primera es una carga puntual, luego es una carga distribuida y una catenaria por último. En cada uno de estos casos varía la tensión debido a la distribución del peso entre las dos columnas, entre las dos torres. ¿Qué caso sería mejor para aplicarlo en la vida real? Pues yo considero que el mejor caso sería el caso 2, ya que al ser una carga distribuida, las tensiones disminuyen y es menos probable que se reviente el cable. Bueno, ¿en cuál caso es más probable que falle el cable? En el primero, ya que tiene una carga puntual en la mitad de la estructura y por esto las tensiones se maximizan. Y para el caso número 4, bueno, ¿cómo se podría tener una tensión menor si se da la posibilidad de cambiar la configuración de la altura de los postes? Colocar las torres a la misma altura, las tensiones se igualan o, bueno, se disminuyen, ya sea que aumente, disminuyen, pero se igualarían, o es lo que tendría que suceder. Por último, tenemos, bueno, conclusiones acerca de las preguntas anteriores como los resultados numéricos. Teniendo en cuenta los resultados numéricos, obtuvimos que en el caso donde tenemos una carga puntual, las tensiones son mayores. En el caso de la carga distribuida, las tensiones disminuyen y en el caso de la catenaria, la tensión también se mantiene baja con respecto al caso 1, pero mayor que el caso 2. Aunque una ventaja de la catenaria es que hay ahorro de material y sigue siendo un método seguro.